El año 1866 quedó señalado por un extraño suceso que nadie habrá olvidado, y fue que diversos navíos habían encontrado en el mar una cosa fosforescente y mucho mayor y más rápida que una ballena. Los hechos relativos a tal aparición, consignados en los respectivos diarios de a bordo, coincidían exactamente en la estructura del objeto o del animal marino, en la rapidez incalculable de sus movimientos, en la potencia de su locomoción y hasta en la vida, entre comillas, de que parecía animado. Pero si se trataba de un cetáceo, excedía en volumen a todos los que la ciencia tenía clasificados. Ni Cuvier, ni la CPD, ni los señores Dumeril o de Quatrefages, o no sé cómo se pronuncia esto, hubiesen admitido la existencia de tal monstruo. De acuerdo con las observaciones hechas en distintas ocasiones y rechazando las exageraciones, se podía afirmar, no obstante, que el fenomenal ser excedía en mucho todas las dimensiones admitidas por los ictiólogos en el supuesto de que existiese. Pero existía. El hecho era innegable, y con la tendencia que impulsa al cerebro humano hacia lo maravilloso, se comprenderá la emoción que produjo en el mundo aquella aparición sobrenatural, aunque pronto se hizo preciso renunciar a incluirla entre las fábulas. Efectivamente, el 20 de julio de 1866, el gobernador Higginson de la Calcutta and Burnack Steam Navigation, perdonad mi inglés, and Company, se encontró con tal masa movediza a 5 millas de las costas australianas. Su capitán, Mr. Baker, se creyó en presencia de un escollo desconocido, y cuando se disponía a determinar su situación exacta, 2 columnas de agua se elevaron silbando a 150 pies de altura. Por esto se creyó que se trataba de un cetáceo de increíbles proporciones. El mismo fenómeno se observó el 23 de julio del mismo año. La tripulación del Cristóbal Colón en el Océano Pacífico, y lo asombroso era que el inquietante animal podía trasladarse de un lugar a otro del mundo con sorprendente velocidad, ya que con 3 días de diferencia fue avistado en 2 lugares distintos y separados por una distancia superior a 700 leguas marinas. Esto así comienza el primer capítulo titulado El escollo fugitivo de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. No voy a hacer reseña de este libro, pero sí que, bueno, es uno de los libros es uno de los autores precursores, o sea, de la ciencia ficción moderna, ¿no? Yo diría que incluso anterior a él fue Mary Shelley, pero bueno, y otros tantos autores, ¿no? También está, pero bueno, los que se conocen como los precursores, pues evidentemente fueron Julio Verne y H.G. Wells, ¿no? Aquí con la Guerra de los Mundos. Estaba entre leer un párrafo de la Guerra de los Mundos o de 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? El ver que hay un párrafo en el que salía la palabra Steam, pues bueno, me ha hecho elegir ese libro, ¿no? El libro este. Y es que el vídeo de hoy, pues lo voy... Esos eran precursores de la ciencia ficción moderna, ¿no? Pero hay autores modernos de ahora que se basan en aquellas historias un poquito y demás para hacer
en aquella estética, ¿no? De la época victoriana y demás, para hacer una especie de subgénero de ciencia ficción retro, ¿no? Esa ciencia ficción ambientada en la época victoriana, de luz de gas y demás, ¿no? Que yo, francamente, hasta no hace muchos años, bueno, vale, quizás unos entre 10 y 20 años, quizás 15, empecé a oír hablar del término, de ese término, aunque yo ya había leído sin saberlo, claro, había leído a Julio Verne, había leído a H.G. Wells, había leído a muchos autores de aquella época, pero claro, en esa época no era a Mary Shelley, a Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Pero claro, en la época en la que fueron escritos no se concebía como steampunk, ni siquiera se podía considerar como ciencia ficción, ¿no? Eran historias de aventuras y tal. Entonces voy a hacer este próximo fin de semana, como ya habéis visto, en la cabecera he puesto el cartel de un evento en el que asistiré yo con mis libros, el evento de Steampunk. Estaré los 2 días, el sábado y el domingo. Estaré acompañado por mi compañera, bueno, por la compañera de Área PAL y directora de Área PAL, Marsa Maniego, también apodada con el seudónimo de Daciana Bratovich, que traerá sus cachivaches y demás. Yo llevaré mis libros y aparte llevaré libros de otros autores que luego daré cuenta de todo ello, ¿no? Un poquito de todo esto. Bueno, más o menos de los autores que solemos componer el gabinete de prensa de Julián. No se pueden considerar que sean steampunk, pero bueno, pero más o menos por ahí. Más o menos por ahí, ya que el steampunk no es más que una rama del retrofuturismo, ¿no? De décadas anteriores, ¿no? Otras décadas, o sea, hay otros fenómenos que abarcan décadas anteriores, incluso algo más próxima. Está el rave punk, está el atom punk, el diesel punk, bueno, hay de todo, hay de todo un poco, ¿no? De diesel punk he empezado a sacar cómics y demás, y no he sacado los cómics que tengo por ahí del Rocco Vargas, que son muy divertidos y se podrían considerar diesel punk, ¿no? Porque es una estética muy así, muy en plan diesel punk. Pero a lo que voy, la gente irá sobre todo de steampunk, de esa época más victoriana, ¿no? Entonces voy a hacer un repaso, ¿no? Tenía por ahí el Frankenstein de Mary Shelley, pero no sé dónde. Me parece que se debió de perder en alguna de las mudanzas que he llegado a tener. En cambio sí que tengo aquí estas lecturas maravillosas, ¿no? Tanto de Julio Verne, de cuando yo era crío, ¿no? Ya están con las hojas amarillentas y un poco ya viejunos, ¿no? Pero bueno, voy a hacer un poquito un repaso de obras que bebían un poquito de esa estética, ¿no? De autores, ¿no? Lovecraft Lovecraft, que hacía ciencia ficción, se puede considerar también un pionero, y si tenemos en cuenta que sus historias transcurrían en los años 20, etcétera, pues no dejaba de ser ciencia ficción. No se puede dejar de considerar ciencia ficción retro, ¿no? Todos esos autores de bolsilibros que mezclaban un poquito el presente con el pasado, con esas historias en las que astronautas se veían trasladados a épocas medievales, etcétera, ¿no? No deja de ser un poquito esa ciencia ficción que
un tanto weird que hacía una mezcla de géneros, ¿no? Yo creo que oí hablar un poquito más del término steampunk a raíz de una serie de novelas que considero que hace relativamente poco que salieron. O sea, el término ya tiene muchos más años, evidentemente, pero y que a mí me atraían un poco por esa estética, ¿no? Y que es esa saga de Félix J. Palma que hizo con sus libros así que empezó con el mapa del tiempo. Alguna vez he llegado a ver alguno de estos libros en la librería Gigamés, a la que voy de tanto en tanto. El mapa del cielo, aquí está. Y hay una tercera novela, creo que es el mapa del caos. No sé muy bien, o sea, se basan un poquito en todo el tema de H.G. Wells, ¿no? En tanto el mapa del tiempo hace referencia a la máquina del tiempo, el mapa del cielo hacía referencia a la guerra de los mundos. Y el mapa del caos, pues no lo sé, no sé de qué va, es el que me tiene un poquito, porque hay otras novelas del autor de este mismo autor o sea, del H.G. Wells, tiene novelas a punta pala, ¿no? Hay una película estupenda que me parece que se puede encontrar en YouTube, que es os lo diré un día de estos, que el guión era, el propio H.G. Wells había participado en el guión, que era, hostia, no me acuerdo ahora del título, pero te empezaba justo antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya el tío se avanzaba, porque todavía no había empezado la Segunda Guerra Mundial, ya te decía cómo iba a ir la cosa y se iba avanzando hasta el año 2000 o así, ¿no? Bueno, he de decir que no todos, que tengo diversos libros que beben de esa estética steampunk, y que todavía no he tenido el gustazo de leer, ¿no? Así que voy a empezar por ellos, por esos libros, porque bueno, son libros que tengo pendientes que no tardarán en caer y que beben un poquito de esa estética. Por ahí tenía alguno más. Por ejemplo, Orlando el Vengador. Lo siento. Orlando el Vengador, de Rubén Fonseca, de, de Pulpture, de la editorial Pulpture o Pulp Hero. Aquí tengo un par de ejemplares de la revista Ultar, que la lleva a cabo el compañero Alberto. Te diré un día de estos. Alberto López Aroca. Lo he tenido que mirar porque no. Mira, aquí está. Y que tengo aquí el primero. No sé si este fue el primero o no, pero creo que fue uno de los primeros. Y tengo aquí el último, ¿no? Son los dos que me he llegado a comprar de momento para leerlos próximamente, porque han sacado un montón de números y bueno, ya cayendo. Estos están pendientes de leer, al igual que está pendiente de leer este de Lupita Lambert, de la autora Maura Ellerrit,
a la que tuve de compañera en el festival Juristories Market, que fue en mayo, creo recordar, y al que volveré de aquí un mes más o menos, sí, el día 5, justo dentro de un mes, volveré otra vez al mismo festival en noviembre, anticipándome a eso, a las navidades, y estaré con mis libros, etcétera. Y llevaré, pues, eso, bueno, llevaré mis libros. Este es mío, este es para leerlo. Todavía está pendiente, o sea, le falta, ya veis, la estantería está repleta como siempre. También me falta por leer otro libro que bebe un poquito de esa temática de steampunk. Epa. Del steampunk, pues el segundo tomo de la saga de Cespiu, titulado Crónicas, de Sergio Santana Sáenz, en la que es un universo en plan arrancaba con el elfo de Wellingdor, que era toda una estética muy en plan Tolkien, con elfos y etcétera, bueno, elfos, orcos, etcétera. En un primer, aquí se supone que están en este tomo están los dos primeros libros, pero que en el segundo empiezan a aparecer personajes hombres venidos de otra dimensión o de otro planeta, de hecho de nuestro planeta Tierra, ¿no? Y empiezan a mezclarse, ya traen armas más modernas y ya la estética empieza a volverse un poquito más en plan steampunk, y él, bueno, se considera que tiene un poco de eso, ¿no? De hecho aquí los personajes pues llevan armas más modernas, no solo los arcos y las flechas y las espadas, sino también llevan ahí pistolas y la estética de los personajes pues sí que es un poquito más de la portada. Una portada excelente, hecha por el amigo Danny Drawin. También la contraportada está del primer tomo, también es de Danny Drawin, y la portada de otro gran amigo como es Juanma Martín Rivas, del cual también sí, del cual sí que me he leído todo lo que él tiene y bebe mucho de esa estética steampunk. Ahora os enseñaré alguna portada suya que tengo que tener por ahí. He sacado un montón de material. Aquí están. El viejo teatro de la noche, una historia fantástica que transcurre durante el 1900. Y este sí que la estética es completamente steampunk, como podéis ver. Los personajes son súper estrafalarios. Aquí la señorita porcelana, con esa especie de arma y demás, ¿no? Los personajes, ya os digo, son geniales, y todo bebe un poquito de esa estética entre teatral, circense y muy steampunk, ¿no? El personaje, ups, ahí se me ha caído una postalilla que ahora recogeré. Ahora lo tendré que recoger. Que es una especie de pesadilla, es tremendo, ¿no? De Juanma sí que me los he leído todos los libros, y sí, debo decir
que aunque él no haga steampunk o él no se considera como autor de dicho género, pero sí que sus personajes beben mucho de esa estética, ¿no? Debo decir que, bueno, debo decir que me dio mucho por cuando quise leerme material que tenía retrasado, tenía bastante material retrasado de la editorial de Lorian, hace un año o así, y todo lo que fue todo el año pasado, pues lo dediqué a leer material retrasado y vino mucho de la editorial de Lorian. Y dicha editorial, pues debo decir que bebían mucho ya muchos libros que bebían mucho de esa estética, ¿no? De esa estética tan steampunk, ¿no? El primero que me llegué a leer fue porque conocía al autor del área PAL, fue uno de los ideólogos de aquel encuentro estupendo que fue Área PAL, que es Raúl Montes de Oca, en su máquina del juicio final. Una historia de aventuras donde, bueno, ya veis que es de estética completamente steampunk a tope, ¿no? Y esa editorial se volcó bastante con libros de dicha temática, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, una antología de relatos de steampunk. Aunque hay relatos que estaban más dentro del dieselpunk y de otras historias también retrofuturistas, pero más en el futuro, o sea, en el futuro, entre comillas, y que incluso llegaban a ver historias espaciales, ¿no? Como es como es Lendaria, que es una historia que si cambiamos el término es que es completamente una historia de space opera, ¿no? Lo único que terminan cambiando el término robot por autómata y hay algunos términos, algunas terminologías y demás, hay veleros espaciales, hay naves así como más, pero bueno, está dentro, ¿no? De lo que es el steampunk. Los tengo que ir dejando en el suelo porque es que no sabía dónde dejar tanto libro, ¿no? El dirigible de Josep Remesar, también lo leí durante esa etapa. Estos libros sí que están leídos y reseñados. Si buscáis ahí entre los vídeos o buscáis en mi blog, pues veréis las reseñas de los libros. En el blog el cuenta historias y ponéis el nombre del libro y encontraréis la reseña, ¿no? Lo buscáis y... dentro de lo que es el steampunk, una de las ramas podría ser el Wild West. Aunque el Wild West va más hacia lo sobrenatural, pero sí que hay alguna historia que se puede considerar más steampunk que el de este. Y eso pasa en este segundo volumen de Wild West, sobre todo con la última historia que la escribía Miguel Ángel Narro, en la que el protagonista era Frankenstein y el monstruo de Frankenstein, de nombre monstruo, de apellido Frankenstein, se puede decir, no sé, no, le llegan a poner un nombre, ¿no? También sale el científico, o sea, el Frankenstein es el villano de la historia y va en una especie de tren así, de tren a vapor ahí, que van secuestrando gente y quieren hacer una especie
de cosas así, experimentos con vampiros y una mezcla un poco entre steampunk y el Wild West, ¿no? Este autor, Miguel Ángel Narro, también sacó en dicha editorial a un personaje al cual denominó La Garra. El nombre es Jonathan Baker, pero que se llamaba La Garra, y se podría decir que aunque teniendo también cosas sobrenatural, la estética se parecía mucho a la de Indiana Jones. Y Indiana Jones un poco como que baila, se, que hay cosas que recuerdan un poco al Dieselpunk, ¿no? A lo que se podría decir el Dieselpunk. Aquí tengo las dos primeras novelas de dicho autor. Por ejemplo, por cierto que al autor lo pude ver recientemente en esa feria del libro que se hizo el 17 y el 18 y 19, creo recordar, del 16, 17 y 18 de, de junio. Y aquí, así que lo tengo dedicado también. Se lo llevé para que me lo dedicara, pero bueno, tengo los dos. El segundo no se lo llevé porque ya era mucho peso. Lem Ryan también suele hacer historias así, historias en las que mezcla personajes de distintas obras, hace esas extrañas novelas en las que mezcla personajes de distintas épocas y demás. Y hizo una versión de Sandokan que recientemente, no hace mucho, este mismo año, reseñé junto con la versión de Sandokan del mismo personaje, de Sandokan de Salgari, de mi socio Julián Sánchez Caramazana, y cada uno hacía su versión, ¿no? La de Lem como que coqueteaba también un poquito con el steampunk. Había muchas cosas de steampunk. Aparte de salir personajes literarios de otros autores, Sandokan se mezcla así con varios personajes. Hay referencias a James Bond, a Fu Manchu, bueno, hay un montón de referencias. Es una historia muy divertida, me lo pasé muy bien, sin dejar de ser fiel al personaje de Salgari, lo cual te deja un poquito flipando y descolocado, pero sí, es muy fiel al personaje de Salgari, pero también con el estilo de Lem y con esa mezcla de personajes de otros autores. Me lo pasé bomba, muy divertido, igual que me lo pasé bomba con la versión de Sandokan de mi socio Julián Sánchez Caramazana, aunque más que de steampunk Julián se mueve por el Weir, o sea, tiraba más, aunque seguía siendo fiel el Sandokan, seguía siendo bastante fiel al personaje de Salgari, pero ya se iba un poquito a lo que es la temática sobrenatural y Weir, ¿no? Cosa que no hacía Lem, ¿no? Lem se puede decir que se va más a lo que es el steampunk y Julián pues al Weir, que es lo que más le tira, ¿no? Y bueno, os he sacado aquí un mogollón de libros, un montón de libros que de esa temática, ¿no? Os he hablado de tanto de Julio Verne como de H.G. Wells, que se supone que
son los precursores y con los que más se identifica la gente, también con la Mary Shelley, pero se puede decir que los personajes pulp originales de aquella época, tanto La Sombra como Doc Savage y demás, ahora mismo casi se podrían considerar, y aquí tengo algunas novelitas, se podrían considerar que también iban un poco en esa temática, ¿no? Ahora se podrían considerar, ¿no? En este caso, más tirando al dieselpunk, ¿no? También Tarzán. En Tarzán salen vehículos, salen cosas y luego se traslada al mundo del centro de la Tierra y demás, del que ya hablaba Julio Verne. Se puede decir también que podría estar dentro, ¿no? Del steampunk, aunque como pasa con estos grandes autores, pues en su momento no eran considerados, ¿no? Como tal. Bueno, y estos son autores con los que más o menos son contemporáneos, hacen lo mismo que hago yo. Algunos los conozco, tengo amistad con ellos. Otros pues los sigo en redes sociales y demás. Sé que hay muchos más, ¿no? El Félix J. Palma, pues no lo conozco personalmente, pero bueno, no me importaría conocerlo, pero bueno, se mueve dentro, es contemporáneo un poco a mí y en su momento, en su día, me quedé con muchas ganas de leerme sus libros. Ahora mismo voy tan saturado que no sé cuándo podrá ser, ¿no? Pero yo ya leía steampunk sin saber que estaba leyendo steampunk y demás, ¿no? En cómics, ¿no? Cómics incluso de superhéroes como Batman. Tenía aquí estos dos cómics de Batman, Luz de Gas y el otro, Amo del Futuro. Sobre todo de Amo del Futuro, la estética es completamente steampunk total, ya. El de Luz de Gas, más se enfrenta a a un personaje como es Jack el Destripador. Y este pues es como más en plan, la estética es totalmente ya steampunk total. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que escribe más comedias que otra cosa, y un libro que yo consideraba que debía de ser serio y luego resulta que no era tan serio, que el tío la novela destilaba bastante ironía y demás, también coqueteaba un poquito con el steampunk esa novela, y el autor en sí mismo es un autor ya consagrado, todavía escribe y demás, pero es un autor de aquí consagrado, como es Eduardo Mendoza. Cuando hizo la ciudad de los prodigios, hacia el final del libro, que te cuenta es una historia que transcurre entre finales del siglo XVIII, principios del XIX, y al final llegaba a coquetear un poquito con el tema del steampunk, ¿no? Hay una feria de estas mundiales, empieza y termina con una de estas ferias mundiales y demás de futuristas y hostia, ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, pero terminaba coqueteando un poquito con eso, ¿no? Un autor consagrado, ¿no? Otros libros que había leído que coqueteaban un poco con esa que tienen ese cierto aire de steampunk, más con un tono Lovecraftiano, ambientado en la época en la que Lovecraft escribía, o sea, en los años 20 y demás. Ya iríamos más a una época más dieselpunk que steampunk, pero bueno, es
este Batman, la maldición cayó sobre Gotham, con guión del Mike Mignola, que es buenísima esta historia. O sea, es totalmente lovecraftiana y demás, ¿no? Evidentemente, no puede faltar, si hablamos de cómics steampunk, no pueden faltar la Liga de los Hombres Extraordinarios. Aquí tengo el primero y el tercer tomito que sacaron. El segundo lo tengo en grapa, lo tengo guardado y no se me apetecía, con todo lo que he sacado, no se me apetecía estar buscando más, ¿no? Más cosas por ahí, ¿no? Aquí tengo unos cómics muy curiosos que que compré en el último salón del cómic de Barcelona, cuyos autores son Carlos Díaz Correia y Francisco Maldonado. Por cierto, Francisco Maldonado me hizo aquí una dedicatoria muy chula, que es Buffalo Bill y el último dragón. Tal vez es más weird que steampunk, pero bueno, es la época, ¿no?, en la que transcurren estas historias, más por la época que otra cosa, ¿no? Ya hablando volviendo otra vez a autores amigos, ¿no? Y hablando de autores amigos, pues aquí estoy pendiente de recibir un crowdfunding en el que participé de la colección de 1936, de esos que mezclan superhéroes en la Guerra Civil Española, pero aquí tengo como 3 de esa colección. Una miniserie de 2, El Alzamiento, por Javier Mora y Gonzalo Conradi. Perdonad, es que ya mi vista no es lo que era. Y este de los niños de la guerra, de Rafael Jiménez, y dibujado por Cascajo, ¿no? Y pintado por María Pedrosa, ¿no? Que es eso, por los niños de la guerra. Con este autor tengo una relación muy especial en redes, ya que me hizo un cómic muy chulo. Yo hice aquí una edición de este para mí, pero tengo que coger un día de estos. Un cómic muy chulo. Un autor que él dice que no, pero es muy bueno. Pero yo creo que sí, que es muy bueno. Vale, por la época también sería dieselpunk, no sería steampunk, pero no deja de ser unas historias un poco weird, ¿no? Ambientadas en la guerra civil, pero con personajes superheroicos y tal, pues no deja de ser más de lo mismo, ¿no? Un poco. Y yéndonos otra vez a lo que es el space opera, tengo aquí un cómic guionizado por Howard Chaykin y dibujado por Mike Mignola, titulado en el que todo es una estética muy retrofuturista, con naves de madera, todo muy en plan steampunk total, que es Iron Wolf. Muy recomendable, me encantó este cómic. Estética, todo, hay
Hay una raza de hombres leones que luchan contra vampiros hechos genéticamente. Y es todo, ya os digo, es toda una estética totalmente steampunk. Otro dibujante, me estoy yendo a los cómics. Evidentemente yo he leído mucho cómic, yo lo he dicho siempre, soy muy fanático de los cómics. He leído mucho cómic y aquí un cómic que bebe un poquito de esa estética un tanto steampunk. Es un cómic que llegué a comprar hace muchos años de Sergio García, de un autor llamado Sergio García. Lo publicó en su día, esto tiene más de 30 años, el precio está en pesetas, 395 pesetas me costó en su momento este tomo recopilatorio. Y se titula Amura, todo español, cómic a tener muy en cuenta también. Y una estética, pues eso, un universo fantástico, o te crean un universo fantástico, unos dibujos como muy naive, y un universo muy fantástico que bebe mucho de ese retrofuturismo, ¿no? Otro cómic que que bebe un poco de esa estética de steampunk, y que te hace una versión de personajes como Sherlock Holmes o yo qué sé, ¿no? Pero les cambia el nombre totalmente y los pone en una especie de época victoriana en la que hay seres prehistóricos por ahí volando, gárgolas y demás, y todo con una estética, pues eso, muy steampunk, como es este del universo CrossGen se llama, y se titula Ras o Rus, o no sé cómo se pronuncia, Ruse o Ras y eso. Ya ves ahí el Zeppelin y demás, y es una especie de Sherlock Holmes. Aquí, en vez de estar acompañado por un Dr. Watson, está acompañado por una chica que tiene poderes mágicos, pero nadie lo sabe, y ella pues lo mantiene un poquito en secreto, ¿no? Y otro autor que también bebe bastante de esa estética, aunque ya se puede hablar más de ucronía que de bueno, escriben más es más una ucronía, pero con una estética muy steampunk, como es el personaje de las aventuras de Luther Arkwright. Todo esto que estoy diciendo, o sea, hay muchísimo más. Pero claro, esto es a donde yo he llegado, no doy para más, me vais a perdonar, ¿no? Hay mucho más y mucho más famoso y seguramente mucho más interesante, y buscar por ahí porque encontraréis. Y he oído hablar de novelas que, que te hacen un retrofuturismo ambientado en la época de los romanos, ¿no? En los que hay trenes a vapor en la época de los romanos, hay unas cosas súper chulas, novelas así, ucronías, y de las aventuras de Luther Arkwright, que tuvo una continuación. Este es el primero es el primer tomo de tres. Los otros dos me los he dejado en la estantería, igual que el Rus. También tengo más, pero los he dejado en la estantería, no quería sacarlo todo. Y tuvo una continuación en el corazón del imperio. Bueno, pues todo esto es lo que yo he leído más o menos con esa temática, ¿no? Una temática un poquito que ve un poco de esa ambientación steampunk. Algunos
ya os digo, no fueron escritos en la época, o sea que en su momento ni siquiera eran considerados, y todo eso, todo lo que ha salido posterior y todo lo que sigue saliendo es un poco homenaje a esas obras, a las obras de Julio Verne, sobre todo de Julio Verne y de H.G. Wells, pero también de Mary Shelley y de otros tantos y tantos autores. Ahora está muy en boga. No he llegado a leer el libro, pero sí que lo escuché, o sea, me lo puse, se puede encontrar en YouTube para escuchar. El del el libro del Anacronópete, que también un poco, ¿no? El autor era fan de Julio Verne y quiso hacer una zarzuela. Como el tema de la zarzuela no funcionó, pues escribió esa especie de libro, comedia y demás, pero que analizándolo ahora con los ojos actuales, pues el tío se avanzaba bastante más, ¿no? Le daba algo que no tenía H.G. Wells, es darle una explicación a cómo la máquina saltaba del presente y iba al futuro. Ahí sí que lo hace, ¿no? Ahí sí que dice cómo lo hace, ¿no? Yendo más rápido, ¿no? Que el de este, ¿no? Y tomándose una especie de poción que le impide envejecer o rejuvenecer, ¿no? Porque si no puede dejar de, si va, tira hacia atrás puede dejar de existir, y si tira para adelante envejece, ¿no? Entonces, por cierto, una estética muy... Hay series de televisión como son El Ministerio del Tiempo, que bebe mucho de esa estética de steampunk, o evidentemente el Doctor Who, totalmente, ¿no? Películas hay de todo, y me pondría a sacar, podría buscar y sacar cosas así pero paso de estar buscando o señalándolo. Lo que voy a hacer ahora más bien es enseñaros un poquito el repertorio, ¿no? que llevaré a esta feria, ¿no? A esta feria retrofuturista, ¿no? Estaré acompañado como ya os digo, por por Daciana Bradovich, Omar Samaniego, y ahora mismo me meto en el Facebook y le doy aquí a buscar Daciana Bradovich Creaciones, y ella vendrá con todos esos cachivaches que hace, muy en plan steampunk, como estas gafas alucinantes. No sé si las podéis ver. Sí, creo que sí, que se ven. Aquí más gafas. Por cierto, que ya me han dicho que me regalará unas gafas para completar el atuendo que lleve. Todavía no sé qué voy a llevar. No voy. Aquí unos krakens de lana. Y toda una máscara con un diseño, pues eso, muy steampunk, muy chulo, ¿no? Todo máscaras, cajas, toda una serie de objetos súper chulos que estarán a la venta en mi stand a partir de las 3 de la tarde, 3 4 de la tarde, cuando llegue, ya que por razones laborales no podrá estar todo el día. Sí que estará todo el día del domingo, pero entre tanto pues estaré yo con mi repertorio de novelas. Ya las conocéis, mis novelas, y podéis decir, bueno, es que tus novelas mucho de steampunk no tienen. Bueno, y a lo mejor es cierto. Bueno, en Pesadillas en serie B hay un poquito de todo, ¿no? Hay bastante de todo. Relaciones fatales
tanto Relaciones Fatales y como Quien dijo miedo se basan un poco en la época contemporánea, es verdad. Pero bueno, Julián me comentó que tenían un poquito ese, que eran un poco góticas y demás, y que eh, después del fin, apenas me quedan un par de libros para llevar. 3, pero uno lo tengo ya reservado. Uno está reservado y tengo que conseguir más, y quiero, evidentemente tengo que hacerme con más libros, y ya veremos, ¿no? Y si luego los vuelvo a reimprimir o qué hago, cómo lo hago y demás. Es una época posapocalíptica en la que la gente se ve un poco retrocediendo y viviendo en una situación un poco... Si antes mencioné un libro titulado Lendaria, que era más space opera, pero que cambiaban ciertos términos para acercarse al steampunk, se puede decir que La chica de Venus, si cambiamos las palabras robots y algunos términos, pues también podría entrar, ¿no? ¿Os lo imagináis con vestidos con trajes de época y saltando de planeta en planeta? Vestidos con trajes de época, y también se podría considerar, no sé. Se me está haciendo de noche, voy a tener que encender la luz, porque si no, no me vais a ver, y ya voy a la hora. Llevaré libros del piloto Jim. Bueno, puede que no sea steampunk, pero sí que hay alguna historia que el tío hace algún salto en el tiempo y sí que se encuentra con cosas un poco así, ¿no? Un poco steampunk, ¿no? Llevaré libros de Iván Guevara. Vale. Uno está ambientado en la época de Kinky y es de serie negra. El otro es un bolsilibro, solo tengo uno en casa, un bolsilibro de ciencia ficción, pero es un poco homenaje a los bolsilibros que ya estaban escritos en los años 70, 80 y demás. Podrían entrar un poco en eso que se llama Atom Punk. Muy bien. Y que no deja de ser retrociencia ficción. Lo mismo pasa con los libros con las antologías de Pandorum, ¿no? Con esa estética retro, de la que de las que Iván le ha querido dotar para hacer un homenaje a las novelas que publicaba Bruguera, ¿no? En esos años, en los años 70 y demás, ¿no? En las que participamos, pues, prácticamente todos los autores de lo que es el gabinete de prensa, ¿no? Mira, aquí hay un libro que también se podría decir que coquetea con el steampunk, una novela juvenil, y también se puede decir que coquetea un poquito con el tema de steampunk, porque los personajes se ven trasladados a una época, a un mundo en el que todavía luchan con espadas y demás, pero luego de repente salen trenes y salen cosas así como muy de ahora, pero o sea que también se puede decir que ve un poco de esa estética. ¿Qué más? Ya os he dicho el piloto Jim, y aquí tengo todos los libros que me han llegado a pasar Julián para que lleve también. Libros que se pueden considerar un poquito... Voy a encender ya la luz, porque si no, no me vais a ver. Como su última novela en formato bolsilibro, del clan de la frontera, un Weird Western,
La mujer de dos corazones, donde mete elementos un poco futuristas así y hace un weird auténtico. Bueno, ya Conan ya entra un poco dentro del weird, pero todo es muy... Su saga de... Su saga completa de la soledad del zombie, homenaje un poco a Lovecraft, y como ya os he comentado, pues Lovecraft es un poco eso, ¿no? No deja de ser un poco retrofuturista. Aquí tenemos sus chupitos de sangre 1 y 2. El 2 lo acaba de sacar, micro relatos, ahí de todo. Su saga mercancía, los tomos 1 y 2. El primero y el segundo y tercero en un solo tomo. Y bueno, La venganza de una diosa, Alan Quatermain y la diosa blanca, muy en plan que ve mucho de esa época. Lo mismo pasa con Las lágrimas del tigre, aquí de Sandokan, del que ya os he comentado antes, y Venidos del miedo, que es el primer libro de micro relatos, ¿no? Y bueno, pues ese es el material que llevaré yo, ¿no? Material, yo llevaré libros, dejaré el material de segunda mano, porque es que si no, con lo mío y con lo que traerá mi compañera de stand, Mar, no voy a tener sitio, ¿no? Para tanta cosa. Así que dejaré lo de segunda mano y me llevaré, pues eso, me llevaré pues, los libros de Julián, de Sergio, tengo el segundo tomo solamente, llevaré los de Pandorum, evidentemente llevaré mis libros, sean más o menos de esa estética, pero bueno. Evidentemente esto que os he enseñado hace un rato no lo voy a llevar, porque eso es mío, algunos ni siquiera los he llegado a leer todavía, están pendientes de lectura. Está la saturación, que son libros que voy a leer, que si me los he comprado ha sido por eso, para leérmelos, pero... Y bueno, nada más. Bueno, por ahí tengo también un par de libros, no sé si serían estética steampunk, pero sí que se pueden considerar que son muy retro, dado que fueron escritos en los años 50 y es space opera de la buena. Y no, me he equivocado, he cogido dos del coyote, que aunque bueno, hay alguna historia del coyote que también, y aquí tengo un Wild Western de Donald Curtis también pendiente de leer. Tengo un par de ejemplares o tres pendientes de leer de la saga de los Aznar, que también se puede decir que no deja de ser retrofuturista, aunque en su época no lo era, cuando fueron escritos pasa lo de siempre. O la saga de... aquí tengo pues la saga del Orden Estelar, lo mismo. Se puede considerar casi retrofuturista. Y yo lo que hago, no, aunque le meta elementos más modernos a mi ciencia ficción, no deja de ser un poquito retro, ¿no? Ya que poco la ciencia ficción lo que se usa un poquito para criticar un poco la sociedad actual, no deja de ser. Y lo mismo pasa con la fantasía y demás. A veces se usa un poco como un reflejo distorsionado, ¿no? Y es más, que a veces la realidad, como ya sabéis, supera la ficción y demás. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Ya no estoy más la tabarra, eso es lo que llevaré yo. Ya os he enseñado lo que llevará Mar, objetos chulísimos también. Y
la próxima semana ya sí que habrá reseña en el blog y lectura sobre el vídeo, y haré una especie de, igual hago una especie de mini reseña así un poco en plan en vídeo de Tony Hill y El oscuro adiós de Teresa Lanzani. Sí, hacer alguna cosa para complementar esas reseñas escritas, ¿no? La reseña seria en el blog y ya está, tío, este vídeo se me ha alargado una hora, o sea que paro ya. Venga, hasta la semana que viene. Y no olvidéis darle me gusta, suscribiros, compartir, etc, 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 etc. Chao. Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.